nosotros le voceábamos a los muchachitos y el mar inmediatamente comenzaba a tirarnos agua. O sea, eso había que vivirlo. Eso era al lado de Manresa. Nosotros comenzamos a vocearle y inmediatamente el mar se embravecía y nos tiraba agua. O sea, que hay un misterio. Sí, hay un misterio fuerte ahí. Hay algo que se mueve que la gente a veces no sabe. Entonces, eso es algo, hermano, que los satanistas utilizan mucho, lo que es el mal, para invocar Yemayá, para invocar diferentes tipos de espíritus a las 12 de la noche y también para echar trabajos en el mal. Los trabajos de brujería que cruzan el mal, si la persona no busca a Cristo antes de 7 días, se muere. Porque son trabajos que son de muerte, son de destrucción. Y cuando cruzan el mal, inmediatamente actúan de una vez. Entonces la persona tiene que buscar de Cristo de una vez. Yo conocí una historia en la brujería y fue de una persona que le hicieron un mal para muerte, porque esa persona había matado. Cuando una gente mata, se le puede devolver con la muerte también. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Que esa persona le preparó una bala a otra persona y cuando le tiró la bala preparada, aunque le dio en un pie, el pie se le comió completamente y se le comió el cuerpo completo y la persona murió. Entonces la mamá le hizo un trabajo de brujería en cuanto a eso para que también se muriera y cruzó el mal. Al otro día amaneció ciego. A los 3 días estaba así de flaco y lo llevaron ante todos los brujos y no se pudo nada, se murió. Wow. Se murió. Tremendo. Yo he oído testimonios de personas que tienen ciertas experiencias debajo del agua. Porque estamos hablando de un mundo marino. Y hay espíritus también que operan debajo del agua. Aún la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. Gloria a Dios. Mi hermana, entonces, ya cuando usted entra a ese ambiente, ¿verdad? O sea, usted comienza a escalar. Okay. Discúlpame, hablábamos de la secta, hablábamos de los diferentes ramas, sí, ¿verdad? Porque usted lo primero que hizo fue que entró al satanismo, ¿verdad? Pero usted practicó alguna otra más. Bueno, entonces estuve en esa secta, empiezo en esa secta y ahí empiezo a reclutar esos jóvenes. Y mientras yo reclutaba esos jóvenes, yo recuerdo que yo buscaba jovencitos que tuvieran problemas, nos reuníamos en un parque. A veces nos reuníamos los sábados, nos reuníamos diferentes días de la semana. Yo tenía una costumbre, una mala costumbre, y era que yo salía de mi casa, como que yo iba para el colegio, que iba para el liceo, y me iba a reunir con esos jóvenes. Estando en esas reuniones, empezamos a hablar de diferentes planes, empezamos a invocar demonios y empezamos a hablar con diferentes tipos de espíritus inmundos. Recuerdo que estando en esa secta, los demonios me concedían diferentes cosas que yo quería. Yo, como una jovencita con poca mentalidad, le hacía preguntas a los demonios, ellos me respondían, le pedía cosas, ellos me la daban. Pero ¿qué pasa? Que yo no iba a la escuela porque yo lo que hacía era que salía de mi casa, como que yo iba para la escuela y me ponía a reunirme con un grupo de jóvenes. ¿Para qué? Para invocar demonios y hacer todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que llega el día en el cual yo tengo que ir a buscar las calificaciones para saber si puedo pasar al otro curso. Cuando llegue ese tiempo, yo recuerdo que había una profesora que ella me miraba y me miraba siempre raro, y me miraba como de lado y siempre tenía como una cosa conmigo, como una cosa rara y extraña en cuanto a mi persona se refiere. Y siempre ella me miraba y esto, como que me miraba. Bueno, pues resulta y viene a ser el caso de que cuando llega el día, esa profesora me quema. Pero yo me sorprendo porque los demonios me decían, nosotros vamos a resolver todo eso. Ellos se metían en los documentos porque los demonios se meten en los documentos. Se metían en los documentos y me pasaban toda la materia. Esa materia no me la pudieron pasar porque esa profesora era cristiana. Al ser una mujer cristiana, una mujer de Dios, ellos no pudieron tocar ese registro. Nada, entonces yo agarro y me voy de esa secta. Cuando me voy de esa secta, me voy en rebeldía. Me voy molesta porque los demonios no pudieron resolverme lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que yo pensaba que para ellos era fácil, era difícil, porque se encontraron con una mujer que tenía a Dios. Me voy de esa secta. Cuando me voy de esa secta, duro un tiempo fuera de todas las sectas, duro un tiempecito corto, vamos a decirlo así, y empiezo yo a pasar como ese momento de trago amargo. Y digo, bueno, voy a buscar una secta donde los demonios sí me puedan ayudar.
porque yo decía que si esos demonios no podían hacer eso, que era simple para lo que yo pensaba, yo decía, no, esos demonios no sirven. Me fui por una secta, que era una secta que le decían secta de luciferianos. Ahí empecé en esa secta, ahí sí fue más profundo. En esa secta yo tuve que pasar diferentes tipos de, vamos a decirlo así, de procesos o de pactos que yo tenía que hacer. Tuve que cortarme yo misma, porque en ese tipo de secta hacen lo que es un pacto de sangre. Y en ese pacto de sangre yo tuve que cortarme yo misma y hacer un pacto con los demonios para yo poder acceder a esa secta. Y después de eso yo empezaron a probarme. En esa secta empecé a conocer las profundidades de los demonios y cómo los demonios se empiezan a mover. Yo recuerdo que yo me escapaba de madrugada de mi casa, mi madre no se daba cuenta, yo tenía como algo en el mundo espiritual para cegarla, me escapaba de mi casa y me iba a reunir con esos jóvenes. Mientras yo me reunía con esas personas, hablábamos con los demonios. Ahí el espíritu inmundo llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, se aparecía como ángel de luz. Empezamos a conocer ese demonio, y cuando ese demonio se aparecía como ángel de luz, pastor, ¿cuándo es el Señor? Yo recuerdo que hablaba con nosotros, que nos prometía cosas, que hablaba un sinnúmero de cosas con nosotros. Empecé ahí en esa secta a caminar, a hablar con ellos, me reunía con ellos de noche. Esa secta no era lejos de donde yo vivía y yo podía caminando yo cruzaba la calle, cruzaba otra calle y ahí yo me metía para allá y ahí yo me metía y me reunía con ellos. Me reunía en las tardes, ellos empezaron a decirme, mira, tú tienes que leer la Biblia, porque aquí nosotros hacemos diferentes tipos de misiones. Ellos trabajaban con la Biblia negra y trabajaban con la Biblia normal también. Okay, porque sí, porque la mayoría de satanistas leen la Biblia. Leen la Biblia porque con eso que ellos contrarrestan diferentes tipos de argumentos, porque lo que hace Lucifer, que el Señor lo reprenda, es que empieza a engañar a la gente. Empiezan a decir que ellos no son malos, que el malo fue Dios. Ellos no le dicen Dios, sino le dicen el número uno, porque ellos se consideran dioses, pero ellos consideran que Dios es el número uno. Ellos dicen el número uno. Yo recuerdo que cuando íbamos a hacer pactos o íbamos a hacer cualquier cosa, ellos decían, tenemos que buscar la confirmación del número uno, porque si el número uno no nos lo permite, no podemos hacer nada. Ellos lo decían, si el número uno quiere. Yo recuerdo que siempre reunidos en la secta, ellos decían, vamos a ver si el número uno quiere. Vamos a hablar con el número uno, vamos a ir a los tribunales espirituales, porque lo que hacen los demonios es que todo lo llevan a un tribunal espiritual. Porque tú crees que en la brujería tiene que haber una evidencia para que las cosas sucedan. Obligatoriamente, si no ha pasado nada, una persona no puede hacerle daño a otra en la brujería, mejor se le devuelve a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia. Entonces, eso se lleva a un tribunal y en ese tribunal se lleva a cabo la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia divina, donde los demonios, la misma ley que Dios ha puesto, ellos se le enseñan. Mira, en tu ley tú mismo has puesto de que una persona, que es lo mismo que el hombre sembrar, eso mismo segará, que lo mismo que el hombre hace, tú me entiendes, eso mismo le va a pasar, se le va a devolver multiplicado. Entonces ahí los demonios empiezan a llevar las evidencias. Cuando una gente cae en fornicación, cuando una gente cae en pecado, ¿qué los demonios llevan? El semen, llevan la hora en la que sucedió, ellos llevan todas sus evidencias a los tribunales espirituales. Por eso no hay nada oculto que no sea manifiesto. De hecho, la gente que piensa que hay disciplina nada más del pastor, no. Hay una disciplina espiritual. Hay gente que están en disciplina espiritual y no lo saben, porque hicieron las cosas, los demonios llevan toda la evidencia de lo que la gente hace y empiezan a acusar a la gente y empiezan a ponerle diferentes tipos de disciplina a la persona. Esto sucede y esto yo lo he visto en el mundo espiritual. Pactos. ¿Cuántos pactos llegó a hacer en el luciferismo? En el luciferismo yo hice pactos de orgía, hice pactos de sangre, hice muchísimos pactos por mi alma, porque habían unos pactos que yo hacía que eran rechazados. Yo digo ahora que era por el propósito de Dios que yo tengo. Ellos lo llevaban al tribunal y se lo devolvían para atrás. Ellos volvían y lo llevaban y se lo devolvían para atrás. Y eso hacía como que nosotros como secta se creara como una frustración y volvíamos y lo hacíamos de nuevo y volvíamos y lo hacíamos de nuevo, porque yo tuve un embarazo no deseado. Entonces, en ese embarazo no deseado que yo tuve, yo recuerdo que yo tenía unas amigas que me daban pastillas, yo la vomitaba. Yo me bebía unas botellas y yo la vomitaba. Y recuerdo que antes de yo vomitar, lo que yo me bebía, me pasaba como un celaje como de algo rápido, como que y yo vomitaba. Me pasaba algo y yo vomitaba, o sea. Y yo iba al médico, yo me podía beber 70,000 pastillas abortivas, yo iba al médico y el bebé estaba intacto. No le pasaba absolutamente nada. Y eso, nosotros lo llevamos a un juicio y lo devolvían para atrás. O sea, devolvían una y otra vez lo que nosotros hacíamos, una y otra vez.
sea, como que Dios no aceptaba el pacto. Porque hay pactos cuando son del satanismo profundo que tienen que llevarse a un plano de tribunal espiritual. Y en ese tribunal espiritual es que se determina si esa enviación o esa brujería se puede llevar a cabo. Porque si no hay un motivo, si no hay un porqué, si no hay una razón, no se puede llevar a cabo ningún tipo de enviación ni de trabajo de brujería. Entonces, estando en esa secta, ahí recuerdo que yo sentí que mi alma, yo la había vendido demasiadas veces, que yo la había ya atado, que yo había pactado bastante con mi alma en cuanto a esos espíritus inmundos que yo le servía. Ahí yo conocí demonios que la gente en la iglesia no conoce. Yo recuerdo que cuando a mí me aceptaron en esa secta, me entregaron una legión de demonios, y esa legión de demonios era de un demonio llamado Astarot, Señor lo reprenda, que poca gente lo conoce. Y ese demonio, yo recuerdo que cuando vino conmigo, esos demonios andaban con muchísimas armaduras en la mano, una bola como con puya y muchas cosas. Y ellos me decían, cuando tú te miras al espejo, tú te lo vas a ver. Y yo recuerdo que yo me miraba al espejo y yo me veía como algo rojo detrás de mí, que era ese espíritu inmundo que estaba conmigo. Conocí un espíritu inmundo llamado Baphomet, que el Señor lo reprenda. Y ese espíritu inmundo, yo me casé con él. Casada con este espíritu inmundo, duré 9 años casada. Y estando con ese espíritu inmundo, yo conocí los demonios de soltería, los demonios que no permiten que una mujer tenga relaciones íntimas, que no permiten que un hombre tenga relaciones íntimas. Hay gente con este problema y no saben con quién lo van a hablar, porque no tienen relaciones íntimas, no saben, no sienten, no tienen sensibilidad. Y hay otros que no sienten con nadie porque tienen un desenfreno, y todo eso es causado por demonios, por espíritus inmundos. Estando casada con ese espíritu inmundo, se me aparecía en sueños y se me aparecía en planos espirituales. Y yo recuerdo, pastor, que yo estando en ese proceso infernal, que no se lo deseo a nadie, hermano, esto lo estamos testificando para que usted entienda que el mundo espiritual es más real de lo que usted y yo pensamos, que el mundo espiritual se mueve, hermano, y que verdaderamente las cosas ocultas que el mundo no sabe, que el hombre no sabe, están palpables. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos o no sabemos que están ahí, y son cosas que se mueven en diferentes planos espirituales, pero son reales. Y yo recuerdo, pastor, santo es el Señor, que ese espíritu inmundo hablaba conmigo. En una ocasión, ese espíritu inmundo me dio un regalo. Y cuando me dio ese regalo era como un dije, que era como un corazoncito que tenía piedras. Y esas piedras, yo recuerdo que él me dijo, te estoy dando algo poderoso. Y cuando me dijo eso, me hizo una oración en lenguas en la mano. Y cuando me hizo esa oración en lengua, yo sentí como un frío. Él me dijo, tú vas a agarrar el corazoncito que yo te di, y lo vas a agarrar. Y tú vas a invocarme, y tú vas a desear lo que tú quieras. Y yo con eso, por ejemplo, me movía de un lugar a otro, me trasladaba de un lugar a otro, pedía cosas que yo quisiera, y le cogí tanto miedo a esa cosa, porque yo era muy inmadura, le cogí mucho miedo y se lo devolví de nuevo. Y me dijo, tú no sabes, ese demonio se rió, se estaba riendo a carcajada. Me dijo, tú no sabes lo que tú estás haciendo, lo que tú estás desechando, lo que muchos me están pidiendo, y yo te lo estoy regalando a ti como un regalo. Me dijo ese espíritu inmundo. Estando en esa secta ahí, empecé a conocer este tipo de espíritus inmundos. Empecé a conocer un espíritu inmundo con el cual también yo hablaba, que en muchas entrevistas, yo fui a una entrevista y ese espíritu inmundo estaba atrás en una mata, y el que me hizo la entrevista, como yo lo describí, estaba ahí. El que me hizo la entrevista, le hizo un captura en la entrevista y ahí estaba él. Ese espíritu inmundo es una lechuza que se llama Nosferatus, que el Señor lo reprenda. Y ese demonio es en forma de lechuza. Yo no sé si tú te has fijado que en un tiempo la gente utilizaba mucho ese demonio de lechuza, lo utilizaba en cuadros, en ropa, en arete, en prendas. Se utilizaba mucho, sí. Ese demonio se mueve escribiendo canciones, escribiendo poemas, escribiendo diferentes tipos. Tú ves todo ese reggaetón que anda, esa gente famosa, son demonios que le dan toda esa letra a ellos, para que ellos influencien a los jóvenes, para que ellos influencien a las personas, santo es el Señor, y que a través de esa influencia espiritual, ellos puedan moverse y ellos puedan influenciar la sociedad. Y yo recuerdo que yo empecé a hablar con ese espíritu me visitaba en mi casa, hablaba conmigo, era un espíritu en forma de lechuza específicamente. Asimismo se llamaba esa secta, se llamaba los Nosferatus, así se llamaba. Y yo recuerdo que esa secta para los carnavales, porque la gente ve los carnavales y no saben lo que se oculta ahí, todo eso es demoníaco. Nada más dicen que los diablos cajuelos son demonios. Usted no le ve el rostro, esos son demonios que están festejando. Así mismo lo hacen en el infierno.
Ellos festejan cuando, por ejemplo, hay accidentes grandes en un país. Ellos festejan cuando la gente cae en fornicación, cae en pecado. Cuando hay un ministro que cae en pecado, ellos festejan. Y usted ve que ellos hacen así en los carnavales. Esos son los golpes que ellos le dan a las almas encarceladas. O sea, los golpes que ellos le dan a la gente en los carnavales son lo mismo que ellos le dan a las almas encarceladas, a las almas en tortura, a la gente que cae en pecado. Eso es como una autoridad que le dan en el mundo espiritual. Cuando una gente cae en pecado, a ellos se le da la autoridad en el mundo para que lo azoten. Por eso hay gente que cae en pecado y le viene un proceso, le viene una prueba, le viene un problema. Y son azotes que los demonios le están dando y ellos no lo saben. Tremendo. Sí. Yo conocí un joven que él tenía que vestirse con careta, un diablo cajuelo, pero tenía que vestirse, eso era por un pacto que él estaba haciendo. Tenía que vestirse y tenía que participar en 7 carnavales. Wow. 7 carnavales. Tremendo. O sea, que eso es completamente diabólico. Así es. Yo me acuerdo que yo llegué estando pequeño a participar, bueno, aquí mismo, participé con uno que yo participé una sola vez y dije que no iba a participar más porque No va a participar más. el ambiente estaba como tan demoníaco que no, como que no asimilé eso y no volví más. Wow. Tremendo. Gloria al Señor. Es profundo. Yo sé que usted tiene muchas cosas que, muchísimas. Gloria a Dios. Pero mi hermana, háblenos un poquito de los sacrificios. Sacrificios en las sectas. Sí, en las sectas. Hay diferentes tipos de sectas. En la primera que yo estuve, nosotros nos regíamos por las leyes de un gran satanista que hubo llamado Anton LaVey. Y ese gran satanista, el cual hizo, fue uno de los fundadores del satanismo a nivel internacional. Entonces nosotros nos regíamos por los 10 mandamientos de Anton LaVey, por los 7 pecados capitales y ese tipo de cosas. Entonces, dentro de los mandamientos de Anton LaVey estaba el no hacer daño ni a niños ni a animales, estaba el no molestar lugares ajenos, no dar tu opinión o consejo a nadie a menos que se te sea pedido, el no atacar a nadie, el estar reservado, la inteligencia, los pecados en el satanismo, la idiotez, como que, bueno, vamos a decirlo así, como que usted poner la otra mejilla es un pecado en el satanismo, el perdonar o pedir perdón es un pecado en el satanismo, el sentir que otra persona es superior es un pecado en el satanismo, el sentir que, vamos a decirlo así, como que debemos de ponerlo en el lugar de otra persona, eso es un pecado en el satanismo. Eso eran las leyes que nosotros teníamos de no hacerle daño ni a niños ni a animales. En el satanismo como tal, cuando yo estuve en la primera secta, que en esa primera secta no profundizamos en ese tipo de maldad. Ya cuando yo estuve en la segunda secta, ahí sí empecé a profundizar a un nivel de maldad donde las cosas eran diferentes, porque ahí se despertaba el ser vampírico en la persona, y al despertarse el ser vampírico en la persona bebían sangre, tanto espiritual como de gallina o de animales. Entonces cuando bebían sangre lo hacían a nivel espiritual. Por ejemplo, si había una persona con la cual ellos establecían una conexión, ellos lo visitaban en la madrugada y le chupaban la sangre, le absorbían la sangre a esa persona, le bebían la sangre, puede ser de madrugada, podía ser la noche, podía ser a cualquier hora. Hay personas que cuando amanecen despiertan como dicen, con un moretón, con un rojo, con un chupón, con un morado, ¿entiendes? Entonces, sí, todo eso es parte de una señal de que hay un ataque espiritual que está viniendo a la vida de esa persona. Hay personas que dicen, pero bueno, ¿y qué me pasó? También niños, hemos visto también en esa situación. Okay. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de sectas dependiendo del espíritu inmundo. Hay espíritus inmundos que lo que solicitan es derramamiento de sangre. Hay otros que lo que solicitan es lujuria. Hay otros que lo que solicitan es, vamos a decirlo así, aberraciones o desenfreno, cualquier tipo de cosa. Entonces, si en la secta la persona se le demanda, mata a tu mamá, mata a tu papá, mata a tu hijo, ya ese espíritu inmundo se jacta del derramamiento de sangre. Entonces, cuando se le demanda, por ejemplo, a una orgía, o vea esto, aquello, ya ahí el espíritu se jacta de, vamos a decirlo así, de desenfreno sexual o de ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces eso depende. Hay muchos satanistas que se han iniciado
vamos a decir, con el sacrificio de un niño, con el sacrificio de una persona, comiendo de gente, depende del tipo de espíritu inmundo. Porque hay gente que dice no, que Satanás, que le sirvieron a Lucifer, el Señor reprenda, pero a veces son otros demonios que se autonombran así, porque cualquiera de los demonios se puede llamar Satanás, cualquiera, porque Satanás lo que significa adversario, contrario. Entonces cualquier demonio tú lo puedes llamar por ese nombre y sale de un cuerpo, ¿entiendes? Ahora bien, no todo el mundo pactó con ese tipo de espíritus inmundos. Sí. ¿Y en cuántas sectas satánicas usted pudo entrar? Yo tuve muchas, yo brinqué de muchas en muchas, porque yo realmente andaba buscando algo que era la llenura de Cristo y no lo encontraba en esa vida, en ese mundo oscuro, en ese mundo tan desagradable que yo no se lo deseo a nadie en esta tierra. Yo andaba buscando era la llenura de Cristo, yo andaba buscando era realmente una llenura espiritual, una presencia que en ese mundo nunca la hallé. Yo estuve en sectas de muchos tipos, de mucho calibre, de muchas formas, donde operaban de diferentes maneras. Yo conocí gente que tenían tatuajes de espíritus inmundos, gente en las calles, sin casa, que se dedicaban solamente a fumar cigarrillos, a tomar el clerén porque no tienen dinero. O sea, muchísimas cosas. Viví muchas. Gloria a Dios. Pero de todas esas sectas, Stephanie, ¿cuál fue la más, vamos a decir, que usted dijo, bueno, en esta me quedo, que le llamó más la atención? Lo que pasa es que después que yo salí del ocultismo, yo fui engañada por el área de la brujería. Okay. Entonces empecé a andar la área de la brujería porque yo no sabía. Okay. Ellos se me vendieron a mí como que ellos eran santos y me dijeron que ellos venían para mi vida a hacer una misión. Yo la tenía engañada. Me tenían engañada como los católicos, me tenían envuelta como tienen a mucha gente. Y yo recuerdo que ellos vinieron a mi vida, ahí fue donde yo más me afirmé y donde más yo dije, bueno, aquí me quedo. En la brujería. En la brujería. ¿Usted tenía su altar? Sí, yo tenía uno. Ok. Pero usted llegó a consultar ahí, todo eso. Consultar gente no. Yo ahí lo usaba era para mí. Okay. El altar. Okay. Sí. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. En todo ese tiempo que usted estuvo en el satanismo, en la brujería y todo eso, ¿no llegó a tener alguna experiencia que venga de parte de Dios, pero que usted no haya entendido en el momento? Sí. Tuve varias experiencias que sé que vinieron de parte de Dios, aunque en el momento no las entendí. Una de ellas fue que en un momento determinado, yo estando en esa secta, en una de ellas, vi que una de las líderes, porque ahí había mucha gente desertoras del evangelio, mucha gente de carriá, mucha gente que se fueron de secesión del evangelio y se fueron para el satanismo. Y yo recuerdo que yo, estando en esa secta, vi que la líder era utilizada. Y fue Dios tratando de llamar mi atención y yo pude ver, ella había durado 7 años en el evangelio y de ahí se fue para el satanismo. 7 años. Sí, 7 años. 7 años. Y lo que esos demonios le hicieron fue demasiado fuerte. Ellos duraron varios años en la cárcel. Todavía hay gente que está en la cárcel de esa secta. Todavía hay gente que está en la cárcel cumpliendo condenas de cosas que le hicieron esos demonios. Porque los demonios te dicen tírate. Y después que tú te tiras, se burlan de ti. Tírate que yo te voy a ayudar, yo te voy a parar. Y después que tú te tiras, se burlan de ti. Eso hacen. Y entonces yo recibí como eso, como wow, habla con ella. Y cuando yo iba a hablar con ella, los demonios me pusieron una cárcel espiritual. O sea, me lanzaron una maldición. Y a través de esa maldición me hicieron una cárcel espiritual. Y esa cárcel espiritual fue para que yo como que no avanzara, como que no caminara, como que no tuviera felicidad. Tenía todo atado en el mundo espiritual. Y yo en ese momento quise buscar de Dios, pero no podía. Sentía que no podía. No podía. Sentía un obstáculo, que había algo que la detenía. Exacto. Sentía que había algo que me detenía. Wow. Pero llegó a tener varios, ¿verdad? Varios tratos. Varios tratos con Dios. Incluso había gente que me decía, vamos para la iglesia. Yo tenía
un vecino que me decía todos los días, sierva hay culto, perdón, me decía, vecina hay culto, vecina hay culto. Y también cuando yo estaba en la primera secta, yo conocí un joven que todos los días me decía, ven que te voy a llevar a la iglesia, te voy a comprar una yaroa, me compraba una yaroa, yo me la comía y me le desaparecía y no iba a la iglesia. Me decía, ven que te voy a comprar una pizza. Y yo le decía, es que tengo hambre, por eso yo no voy, me compraba pizza, y yo me la comía y me la desaparecía, no iba, nunca fui. Y era todo día y todo día y todo. Cuando yo lo veía que venía con esa Biblia, yo me mandaba a correr. Sí, pero hubiese querido verdaderamente buscar a Dios antes, porque es más de que nací, porque es que en verdad en el mundo no hay nada, en el satanismo no hay nada, en el ocultismo no hay nada. Un día a mí se me paró una pastora de frente, y esa pastora cuando se me para de frente, me dice, mira, Dios te va a cambiar, Dios te va a usar. Y cuando esa pastora me dice eso, yo me sorprendí. Y yo tenía una cerveza en la mano en ese día. Y me fui para mi casa y dije, ven acá, esta mujer es loca. Ella se me paró de frente y me dijo, Dios te va a cambiar y Dios te va a usar. O sea, Dios comenzó a usar esos instrumentos. Después yo la busqué a ella cuando yo era cristiana y le testifiqué. Gloria a Dios. Santo. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Sí. Porque nuestra hermana Stephanie Santana tiene muchas cosas que contar. Y esta es la primera parte. Pero espere la segunda. Amén. Así que comparta el video, por favor. Dios le bendiga. No deje de dejar su comentario. Ustedes querían que traigamos a Stephanie Santana, pues ya está aquí. Dios le bendiga.